Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva conferencia de este ciclo de ponencias que el Instituto de Estudios Cajasol está organizando en estos días especiales en los que los profesionales se enfrentan a la toma de decisiones de enorme calado, de una enorme significación y claves en el devenir de la empresa. Trabajamos en la seguridad de que la formación es el mejor aliado para afrontar ese tipo de decisiones. Hoy nos vamos a centrar de manera monográfica en el colectivo de los autónomos. Previamente nos van a permitir que un día más, ante la inquietud de toda la ciudadanía por esta crisis sanitaria, les confirme de nuevo los teléfonos que ha habilitado la Fundación Cajasol en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos y con la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía. A través del 955-022-207 ustedes pueden realizar todas las consultas atendidos por médicos voluntarios que se están prestando a esta colaboración, consultas sobre cómo evitar el contagio, consultas también sobre esos síntomas que presenta la enfermedad COVID-19 generado por este nuevo coronavirus. Igualmente, desde la tarde del lunes, a través del teléfono 954 50 8201 pueden participar en la campaña de donación de sangre que hemos establecido también en la sede principal de la Fundación Cajasol en Sevilla. Les recuerdo el teléfono 954 50 8201. Hoy, como les decía, nos centramos de forma monográfica en el colectivo de autónomos. Más de 3.200.000 personas reúne este colectivo. Más de 500.000 o en torno a 500.000, 450.000 están vinculados de una u otra forma a ATA, la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Hemos querido por ello ir de la mano de ATA en esta conferencia. Queremos agradecer a don José Luis Perea, secretario general de ATA, que nos acompañe en la mañana de hoy para dar claridad, para dar información, para dar también noticias de ultimísima hora sobre cómo está respondiendo el Gobierno a todas las iniciativas, a todas las reivindicaciones de ATA en este trabajo que realiza también ATA de manera muy especial para garantizar la estabilidad económica de los autónomos, que no es otra que la estabilidad económica y el bienestar de miles de familias, en torno a 15 millones de personas, millón arriba, millón abajo, que se ven afectados por todo este colectivo. Don José Luis Perea, mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Te cedemos ya la palabra para que comiences tu exposición. Gracias. Pues muchísimas gracias. Un saludo a todos desde casa, confinados, como no podía ser de otra manera. Bueno, yo tengo que decir que lo estoy llevando bastante bien. Yo, que soy una persona que constantemente pues estoy viajando por nuestro trabajo, la verdad es que lo estoy tomando casi como unas vacaciones, aunque es verdad que estamos trabajando de sol a sol, ¿no? Empezamos muy temprano, sobre todo el tema de medios de comunicación y trabajo con las propuestas que nos llegan, con los borradores que nos llegan. Bueno, pues estamos trabajando, asistiendo, sobre todo asesorando a muchísimos autónomos, ahora os contaré un poco. Y la verdad es que, bueno, realmente estamos en una situación sanitaria muy complicada y lo que nos tememos es que la situación económica que venga después y que ya estamos sufriendo, sobre todo el colectivo de los trabajadores autónomos, pues también va a ser una situación bastante complicada. Bueno, yo, como han dicho, supongo yo que ATA, pues la inmensa mayoría de los que estáis conectados la conoceréis, pero es la organización de autónomos más importante que hay en nuestro país. Tenemos un peso relativo de representación en torno a un 60%. Tenemos 25 años de trayectoria. Yo creo que hemos conseguido muchas cosas y otras cosas estamos en el buen camino para conseguirlas, pero ahora todos tenemos la percepción de eso que me decía mi padre muchos años, mi padre que ha sido autónomo toda la vida con un comercio allí en el norte de la provincia de Córdoba. La sensación que tenemos es que los autónomos solo servimos para pagar, pues eso es la sensación que tenemos ahora. Pero yo quiero de alguna manera hacer un pequeño repaso, porque es verdad que ahora mismo en muchas entrevistas me preguntan ¿por qué no se escucha a los autónomos? ¿Por qué estamos olvidados? Bueno, es verdad que hemos dado pasos de gigante. Hoy día prácticamente nuestros derechos y las prestaciones que tenemos de la seguridad social pues son prácticamente las mismas que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Tenemos derecho a la maternidad, a la paternidad, al cuidado de hijos, nos podemos poner malos, podemos accidentarnos. En el caso de que nuestra enfermedad sea larga, a partir del segundo mes dejamos de tener la obligación de pagar la cuota, podemos jubilarnos anticipadamente, podemos compatibilizar la jubilación con nuestro trabajo a través de la pensión o de la jubilación activa. Pagamos desde el momento y desde el día en que nos damos de alta y también dejamos de pagar desde el día que nos damos de baja.
Hemos afrontado planes de la morosidad a través de 3 planes de pago a proveedores que hemos ido negociando con los distintos gobiernos. Es decir, hemos ido haciendo un recorrido para asemejar la situación que tiene el trabajador autónomo al trabajo por cuenta ajena. No me quiero olvidar también de la tarifa plana, ¿no? La posibilidad que tenemos ahora de emprender con 6 meses de tarifa plana en torno a 60 euros y en nuestra comunidad con 6 meses más complementarios. Es decir, prácticamente los autónomos o los emprendedores andaluces que quieren emprender pues tienen un año prácticamente para hacerlo. Todo este recorrido que hemos hecho en los últimos 25 años de las prácticamente 63 medidas que se han adoptado, pues tengo que decir que 58, 59 han sido en los últimos 8 años, es decir, hemos conseguido una equiparación. También es cierto una realidad, las prestaciones que tenemos por parte de la Seguridad Social están en función a lo que cotizamos. Si tenemos una base de cotización baja, como ocurre en el 60%, 65% del colectivo, evidentemente también las prestaciones que tenemos por parte de la Seguridad Social son bajas, ¿no? Pero bueno, yo quiero resaltar esto antes de empezar a hablar de, bueno, pues del devenir de estos acontecimientos, de esta crisis sanitaria, que como digo, conlleva lógicamente una crisis económica y de, bueno, de las peleas o de las reivindicaciones que tenemos con este gobierno, ¿no? Como podéis ver, estamos en todos los medios de comunicación, estamos en televisión, estamos en prensa, estamos en radio, intentando hacer presión para que este gobierno, lógicamente, escuche la voz de los autónomos. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido este gobierno, que está teniendo en la toma de decisiones, es que no está teniendo diálogo ninguno, no solo con los autónomos, sino tampoco con los empresarios. Hay medidas que a la patronal le han llegado, reales decretos que la patronal ha conocido 5 minutos antes de anunciarlo, y esto, lógicamente, está haciendo que muchas de las cuestiones económicas muchas de las decisiones que se están adoptando van a ser equivocadas y van a suponer un retraso en la recuperación de muchos negocios que no sabemos si van a caer, muchos caerán, pero los que se recuperen sí tenemos la certeza de que van a tardar tiempo en recuperarse. Pero ahora mismo la labor social que estamos haciendo, como digo, no solo es este papel de reivindicación, en la cual no hemos quedado solos, hay otras 2 organizaciones importantes o representativas con las cuales firmamos unas reivindicaciones al principio de la crisis, pero prácticamente nos hemos quedado solos porque ellas ya se dan por satisfechos, nosotros evidentemente no. Pero además de esto estamos atendiendo a los autónomos directamente. Por daros una cifra, prácticamente del viernes aquí hemos atendido más de 45.000 consultas de trabajadores autónomos. Tenemos un equipo aproximado de unos 90 personas, entre personal laboral y voluntarios que se han ofrecido, todos ellos, lógicamente, asesores que conocen el aspecto fiscal, laboral. Están los autónomos muy perdidos en todo lo que es la tramitación de la prestación por cese de actividad, de la cual voy a hablar ahora, de los ERTE, porque evidentemente todas estas normativas que han salido, estos reales decretos, han salido con muchísimas lagunas, con lo cual se crea una inseguridad jurídica importante y estamos siendo página y asesoramiento de referencia para mucha gente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ayer la Guardia Civil nos llamó para ver qué instrucciones le daban a los autónomos que iban a trabajar. O sea, en Cantabria, hasta este punto, estamos siendo pues, punto de asesoramiento y de información. Os dejo la página web que voy a compartir ahora con vosotros. Si tenéis alguna duda, pues ahí lo podéis hacer. Nuestros teléfonos lógicamente están colapsados, pero estamos intentando responder en un plazo máximo de 5 días para precisamente poder dar soluciones a todos los trabajadores autónomos que lo requieren. Bueno, en el mismo momento en el que se inicia la crisis, el Gobierno, con el estado de alarma, nos propone 2 medidas, fundamentalmente. La primera de ellas es que aquellos trabajadores autónomos que caen enfermos, aquellos trabajadores autónomos que están enfermos por el COVID-19, su incapacidad se asemeje a un accidente de trabajo con objeto de poder cobrar desde el primer día, como ocurre cuando tenemos un accidente de trabajo y no desde el cuarto en el caso de una enfermedad común. Bueno, esa es la primera opción, la primera medida. La segunda medida es algo que el Gobierno denomina prestación por cese de actividad. Lo que tengo que decir es que la prestación por cese de actividad es un derecho que nosotros tenemos, que conseguimos
hace ya años. Hasta enero del año 2019 la prestación por cese de actividad era voluntaria. Aquel que quería tener el paro del autónomo, que se denominó así, pues cotizaba por ello, y el que no, pues no, era voluntaria, pero a partir del 1 de enero del año 2019 la prestación por cese de actividad se hace obligatoria. O sea, llevamos 15 meses cotizando por prestación por cese de actividad. Bueno, en esta prestación por cese de actividad, que el Gobierno denomina extraordinaria, lo que hace o tiene dos vertientes, ¿no? ¿Quién puede solicitarla? Pues la puede solicitar aquel que ha tenido que cerrar su negocio porque en el estado de alarma se ha decretado el cierre de su actividad, y aquel que justifique una pérdida del 75% de sus ingresos con respecto al semestre anterior. Una pérdida en el mes de marzo, lógicamente, con respecto, como digo, a ese 75%, a esos 6 meses anteriores. Lógicamente, esta prestación la van a gestionar las mutuas, es decir, nos tendremos que dirigir a las mutuas de trabajo y accidente laboral para que nos gestionen y nos paguen esta prestación. Es decir, si tengo mi actividad cerrada porque por el Real Decreto de Alarma me obliga a ello, y si he perdido al menos el 75%, o al menos no, mínimamente el 75%, puedo solicitarle a la mutua. Aquellos autónomos del régimen del mar lo podrán hacer a través del Instituto Nacional de la Marina, y aquellos autónomos, que quedan todavía algunos, que tienen las contingencias profesionales conveniadas con el Instituto Nacional de Seguridad Social, pues lo podrán hacer a través del SEPE. Evidentemente, como digo, ahora mismo existe una manga ancha para aceptar todas las solicitudes por parte de las mutuas. Incluso los procedimientos se han simplificado mucho. Ha habido tantísimas lagunas que prácticamente hasta el viernes pasado, que hubo una reunión entre AMAST, la Asociación de Mutuas, y Seguridad Social, no tenían claras determinadas cosas, y si algunas tipologías de trabajo autónomo estaba incluida, si no estaba incluida, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora parece que el procedimiento es sencillo. Basta con por ejemplo, en el caso, ¿cómo justificamos esta pérdida del 75%? Bueno, en principio basta lógicamente una declaración jurada, pero luego tenemos que saber que va a haber comprobaciones ex post, y por tanto tendremos que tener presente que hay que aportar libro de registro de factura, de gastos e ingresos, de ingresos exactos, o cualquier medio que sea admitido a derecho. Como digo, esta es una prestación que no tiene dos diferencias cuantitativas o significativas con respecto a la anterior prestación por cese de actividad, y que es que no existe periodo de carencia, es decir, yo siendo autónomo, aunque lleve 2 meses de alta, puedo solicitarla, y en segundo lugar, pues que no me tengo que dar de baja en la actividad. Es decir, en el anterior caso, si yo solicitaba la prestación por cese de actividad, tenía que dar de baja mi negocio, tenía que dar de baja en Seguridad Social y en Hacienda en mi negocio. Ahora no hace falta, es decir, es compatible con la actividad. ¿Cuánto vamos a cobrar? Pues vamos a cobrar en torno a un 70% de nuestra base reguladora de los 12 meses anteriores. Es decir, nuestra base de cotización, en función de nuestra base de cotización, se aplica ese 70%, y como mínimo estaremos en torno a unos 661 euros. Y la duración de esta prestación será en principio de 1 mes, pero si se prorroga lógicamente el estado de alarma, lo que dice la norma es que estará prorrogada hasta el último día de aquel mes en que se levante el estado de alarma. Como digo, no hace falta darse de baja ni en Seguridad Social ni en Hacienda. Nosotros creemos que las mutuas, dependiendo un poco de la capacidad que tengan de gestión administrativa, pues empezarán a pagar, unas a partir del día 7, día 8, otras a partir del día 14, 15 del mes que viene, pagarán, bueno, pues estos 660 euros, como he dicho antes, dependiendo de tu base de cotización. Si la base de cotización que tú has elegido es más alta, pues tendrás lógicamente más prestación. ¿Qué ocurre con los trabajadores autónomos que tienen asalariados? Es decir, aquellos que están dando empleo, y no es moco de pavo, por permitirme la expresión, porque hay 1 millón de trabajadores asalariados que dependen de los autónomos, es decir, le estamos dando mano de obra a 1 millón de trabajadores. Bueno, pues aquellos trabajadores autónomos empleadores, que son los que dan empleo a trabajadores asalariados, que justifiquen su petición, es decir, en ambos casos se puede pedir la prestación por cese de actividad, pero los que justifiquen su petición en una bajada de ingresos del 75% no necesitan hacer un ERTE, mientras que los que evidentemente justifiquen su petición en fuerza mayor, es decir, me han cerrado la actividad, sí necesitan presentar la declaración de que han hecho un ERTE. También esta medida es compatible con otros autónomos que tienen, por ejemplo, están disfrutando de otras bonificaciones, como por ejemplo la tarifa plana, y efectivamente pueden acceder tanto a la prestación por fuerza mayor como por haber tenido un 75% de minoración en sus ingresos.
Se benefician, por tanto, prácticamente todos los autónomos sin trabajadores, los autónomos con trabajadores, con las especificidades que he dicho, los trabajadores autónomos societarios, algo que nos han preguntado muchísimos asesores, también están incluidos en la prestación, los trabajadores que son socios de cooperativas, el autónomo colaborador, aquel que trabaja y que tiene un grado de afinidad con el trabajador que está en tarifa plana y también el trabajador que está en pluriactividad, es decir, el que está trabajando o simultaneando una actividad por cuenta ajena con una actividad por cuenta propia. Pero, ojo, lo que no puede es disfrutar de las dos prestaciones. Es decir, si yo estoy trabajando por cuenta ajena, tengo que elegir, si me hace la empresa un ERTE, entre cobrar el desempleo o cobrar la prestación por cese de actividad. ¿Cuál es el problema de esta prestación por cese de actividad? Bueno, pues el problema de esta prestación, como con el resto de medidas, es la improvisación. Evidentemente, la falta de negociación y de consulta ha hecho que el Gobierno improvise y, por tanto, pues bueno, se ha tenido que ir desarrollando a partir de ese Real Decreto que se aprobó, esta prestación se ha tenido que ir desarrollando a través de guías e instrucciones de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Pero, ojo, esto crea mucha inseguridad jurídica, porque si mañana nos piden por el vía contencioso que le devolvamos la cantidad, evidentemente lo que tiene fundamento jurídico son las normas, no son las guías ni son los criterios. Por tanto, ahí vemos lógicamente una dificultad importante y es que esto se haya desarrollado con tanta premura y bueno, pues sin tener unas instrucciones claras que se han ido solventando gracias a consultas pues, de nuestra organización, gracias a consultas de las mutuas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes quedan fuera? Bueno, pues quedan fuera lógicamente pues aquellos que no han suspendido su actividad, que son todas las actividades ligadas en el ámbito sanitario, farmacias regidas por autónomos o tiendas de comestibles, etcétera, etcétera, y lógicamente aquellos que no han podido demostrar o que no pueden demostrar una bajada del 75% en sus ingresos, que también hablaremos luego de ese tema. Ahora mismo, el nivel que hay de solicitud, hemos hablando en contacto que estamos con distintas mutuas para tener más o menos una idea, está en torno a un 11%. Es decir, nosotros creemos que como mucho lo va a solicitar uno de cada 4 autónomos. Es decir, en torno a 800.000 autónomos se van a ver compensados, de alguna manera van a tener esta prestación. Y a estos sí se les va a devolver, por lo menos se les va a devolver la cuota o durante el tiempo de la prestación no van a tener que pagar la cuota de autónomos. Por eso tenemos que centrar el tema. Es decir, el Gobierno nos está diciendo que nos van a devolver las cuotas, pero solo la van a devolver o no van a tener que pagarlas a aquellos beneficiarios de la prestación por cese de actividad, que en este caso, como he dicho, será como mucho uno de cada 4 autónomos. El resto tendremos que pagar nuestras cuotas, salvo que, por ejemplo, presentemos un ERTE, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría vamos a tener que seguir pagando lógicamente, nuestras cuotas a la Seguridad Social, que es una de las reivindicaciones y que ahora entraremos en ello más importantes que estamos haciendo y donde mantenemos el pulso con el Gobierno. Luego, además, se aprobó el pasado domingo, casi con nocturnidad, porque entró en vigor, se publicó a las 12 menos cuarto, creo, el Real Decreto 10/2020 o 2020 sobre o que regulaba el permiso retribuido compensable a actividades no esenciales. Además, nos encontramos con la primera sorpresa y es que en el ámbito subjetivo al cual iba dirigido este Real Decreto excluía a los trabajadores autónomos, por lo menos no los referenciaba o no estaban recogidos expresamente, solamente es destinado a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir, en principio, lógicamente nos extrañamos, no sabíamos si era un despiste o era, no sé, un descuido. Luego ha salido el Gobierno a certificar lo que nosotros ya creíamos, y es que los trabajadores autónomos pueden seguir trabajando en aquellas actividades que no sean esenciales y que no estén prohibidas por el primer Real Decreto del estado de alarma del 15 de marzo. Pero, lógicamente, sin sus trabajadores, porque lo que sí tenemos claro es que ningún trabajador que no sea de una actividad esencial puede trabajar. Es decir, un fontanero puede trabajar, por ejemplo, un fontanero autónomo puede ir a trabajar para reparar una caldera en un edificio, pero no puede trabajar en una obra, lógicamente. También es cierto una cosa, nosotros no tenemos permiso retribuido compensable, luego, lógicamente, no tenemos por qué tener prohibida nuestra actividad, pero también otra cosa de sentido común, ¿qué fontanero va a trabajar si no tiene dónde comprar las piezas de repuesto, ¿no? Pero esta es la realidad que tenemos. Nosotros entendemos que aquí se pueden afectar a unos 450.000 trabajadores autónomos. Como sabéis, la paralización por actividades, pues fundamentalmente la construcción, salvo aquellas actividades que están relacionadas con
bueno, pues con cementerios, nichos, etcétera, y proyectos que se consideren esenciales. Oficinas queda completamente paralizado, salvo aquellas que sean, no se pueda teletrabajar y sean para dar, por ejemplo, cubrir la logística del tema de transportes, etcétera. Las fábricas, evidentemente, quedan todas paralizadas, menos para las que tienen manipulación y fabricación de productos sanitarios y agroalimentarios, y la hostelería, todo lo que no tiene reparto a domicilio. En definitiva, podemos teletrabajar, podemos seguir trabajando todos los que estamos teletrabajando, y luego hay 25 actividades que se han recogido en el Real Decreto que sí se consideran esenciales y que, por tanto, sus trabajadores siempre por cuenta ajena, pueden seguir desarrollando su labor. Son las relacionadas, lógicamente, con las emergencias sanitarias, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el estado de emergencia, con el abastecimiento de productos alimentarios, productos farmacéuticos, combustibles, residuos, etcétera, etcétera, ¿no? En definitiva, bueno, es una normativa que nosotros, como no podía ser de otra manera, desde el punto de vista de las recomendaciones sanitarias, pues lógicamente hemos aceptado, pero entendemos que en muchos casos es completamente, no tiene justificación en el sentido de que, bueno, y ahora entraremos en nuestras consideraciones políticas, por así decirlo, la hibernación económica tiene que ir acompasada de medidas que nos ayuden a soportar esa hibernación económica que estamos sufriendo. Después de este Real Decreto, bueno, pues se publicó ayer el Real Decreto 11/2020 sobre medidas complementarias en el ámbito social y económico, y ahí también hay algunas medidas que afectan a los autónomos. Fundamentalmente la de moratorias y aplazamientos. O sea, lo que nos concede este Real Decreto es la posibilidad de pedir moratoria y aplazamiento en el pago de nuestras, tanto de las cuotas como de nuestras obligaciones fiscales. Es verdad que existe o se establece un bono social para la electricidad en el caso de los trabajadores autónomos, pero con independencia de que la música en el aspecto social suena bien en este Real Decreto, pues nosotros echamos de menos, por ejemplo, que no se tenga en cuenta estas ayudas, pues, por ejemplo, para autónomos que están pasando una situación muy complicada en el tema de los alquileres comerciales o en los locales o en las hipotecas que tenemos para los locales. Además, quiero resaltar una significación, ¿no? Este Real Decreto, en el caso de las hipotecas, establece que aquel autónomo o aquella persona que tenga una merma de unos ingresos, creo que son del 40%, bueno, pues es suficiente para que la solicite, pero en este caso, evidentemente, pagan los bancos, pero cuando paga el Estado, la prestación por cese de actividad, el nivel que nos imponen de tener pérdida es del 75%. Es decir, somos un colectivo, desde el punto de vista del Estado, para la ayuda de la prestación por cese de actividad, somos un colectivo vulnerable cuando dejamos de ingresar 3 de cada 4 euros en nuestro negocio y, sin embargo, cuando tienen que pagar los bancos, basta con un 40% de pérdida o un 30% de pérdida. No lo recuerdo ahora mismo, pero, lógicamente, vemos aquí la descoordinación que hay, no sé si intencionada o no, sobre el tema de la normativa y de todas las normativas que están saliendo. Evidentemente, estas son las 3 ayudas fundamentales que hay actualmente, como digo. El reconocimiento del accidente, del contagio como accidente laboral, que nos permite cobrar desde el primer día. En segundo lugar, la prestación por cese de actividad, que se pueden acoger a ella aquellos trabajadores que hayan cerrado su negocio por el Real Decreto de estado de alarma o porque justifiquen una pérdida de al menos el 75% de sus ingresos, y las moratorias y los aplazamientos. Evidentemente no nos parecen suficientes y creemos que estas medidas, pues bueno, van a beneficiar como mucho a 1 de cada 3 autónomos, mientras que prácticamente 2 millones de autónomos nos vamos a quedar fuera de estas ayudas. Por ejemplo, en una de las disposiciones de este Real Decreto que se aprobó ayer, establecía que todas las cuotas de formación que pagamos, tanto empresarios como trabajadores, quedan afectadas al pago de desempleo por el coronavirus. ¿Esto qué supone? Pues supone que prácticamente o totalmente los fondos de formación para el año que viene van a desaparecer, con lo cual las empresas, muchísimas de autónomos que se dedican a gestionar fondos de formación subvencionadas, pues el año que viene no van a tener ningún tipo de posibilidad. En fin, además de las moratorias, bueno, pues como anécdota, ¿no? Ayer decía la ministra Calviño que se podía pedir una moratoria y un aplazamiento sobre la cuota de marzo, cuando ya estaba cobrada el día anterior. O sea, son cosas que demuestran o ponen de manifiesto un poco la descoordinación que hay. Evidentemente, parece que en las comunidades autónomas existe más sensibilidad
por el trabajo autónomo que a nivel nacional, porque como he dicho antes nos parecen completamente insuficientes. Respecto a las comunidades autónomas y a muchísimos ayuntamientos que ya están poniendo en marcha ayudas para el colectivo autónomo, sí, en primer lugar quiero hacer una diferenciación. Parece que las comunidades autónomas gobernadas por partidos de centro y derecha tienen más sensibilidad con el trabajo autónomo que las de la izquierda. Lo digo porque, por ejemplo, Extremadura y Castilla-La Mancha están prácticamente caos, no existe ningún tipo de ayuda, y ahora las comentaremos, para el trabajador autónomo. Mientras que en aquellas comunidades autónomas gobernadas por la derecha, pues sí parece que existe más sensibilidad. Simplemente lo cuento como anécdota, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues se ha puesto en marcha el Plan Impulsa, que además se ha agotado los fondos en un día y que nos han prometido 100 millones más para reactivarlo. Pues se ha puesto en marcha una ayuda de 3.200 euros para aquel trabajador autónomo que se mantenga un año, es decir, prácticamente la cuota de todo el año se la va a pagar la Comunidad de Madrid. En Cataluña, pues mira, hay 7,7 millones y medio de presupuesto, 7 millones y medio de euros para ayudar en torno a unos 4.000, 5.000 autónomos, con una ayuda de 2.000 euros siempre que el negocio del autónomo se haya visto afectado por el cierre, por fuerza mayor, por el Real Decreto de estado de alarma. Andalucía, evidentemente Andalucía sí me quiero detener en una comunidad autónoma que no solo en la letra, sino también en la música está apostando por el trabajo autónomo. Digo no solo en la letra, porque, por ejemplo, es la única comunidad autónoma que tiene una consejería donde aparece el trabajo autónomo, ¿no? Consejería de Empleo, no sé si Formación y Trabajo Autónomo. Perdón. La política que está siguiendo la Junta de Andalucía, por ejemplo, con la ampliación de la tarifa plana, es una política a favor del trabajo autónomo. Sabéis que tarifa plana tenemos derecho a que el emprendedor 6 meses a nivel estatal, pero la Junta de Andalucía ha puesto encima de la mesa otros 6 meses, con lo cual un emprendedor tiene que pagar solo 60 euros durante el primer año. Bueno, también en esta política, y seguimos trabajando con ello, estamos trabajando actualmente con la Consejería de Empleo y con la Consejería de Economía para desarrollar más acciones, pero puedo decir ya que se han puesto encima de la mesa 900 millones para financiación, 36 millones a través de la Sociedad de Garantía Recíproca para avalar operaciones. Lógicamente se ha aplazado y se ha demorado, o se va a establecer una moratoria en el pago de impuestos como el impuesto sobre sucesiones y donaciones o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, que, como sabéis, son competencia de la comunidad autónoma, o se ha establecido un presupuesto de 22 millones de euros a través de la agencia IDEA para que exista una posible, para ayudas de digitalización y transformación digital de nuestros negocios, para, si es posible, hacer teletrabajo. Pero sobre todo hay una ayuda que a mí me ha encantado, y es el compromiso del presidente, de nuestro presidente, de seguir pagando y contratando a aquellas empresas y autónomos con los que tenía contratos en vigor. En el País Vasco también se ha puesto encima de la mesa 1.000 millones de euros para gastos directos y financieros. En Cantabria me encanta la ayuda que hay, que tiene que ver mucho con la personalidad de su presidente, y es lo que se llama el cheque de resistencia. El cheque de resistencia es una ayuda de 150 euros semanales para aquellos autónomos que mantengan su negocio abierto. Si este autónomo tiene entre 1 y 5 trabajadores, son 250 euros semanales, y si este autónomo tiene entre 6 y 9 trabajadores, son 300 euros semanales, es decir, con el único compromiso de mantener plantilla. Castilla y León también es una comunidad autónoma que ha apostado fuerte por la ayuda complementaria a los trabajadores autónomos en esta situación difícil. Va a ampliar 6 meses la tarifa plana, va a ayudar a todos aquellos autónomos que estén excluidos o que no puedan solicitar la prestación por cese de actividad. También va a ayudar desde el punto de vista preventivo, concediendo ayudas para que los negocios, a la hora de reactivarse, puedan implantar medidas que combatan el virus, medidas desde el punto de vista preventivo, y sobre todo ha puesto liquidez encima de la mesa. Ha puesto 20 millones de euros para establecer préstamos entre 6.000 y 40.000 euros sin ningún tipo de interés y amortizable en 3 años. Yo creo que esta es un poco la línea a seguir. Castilla-La Mancha, como he dicho antes, salvo una indicación de que se pague preferentemente a los autónomos, no hay nada. En Navarra también se ha puesto 100 millones de euros para financiación. Murcia y Valencia pues también tienen ayudas específicas. Por ejemplo, Valencia de 700 a 1.500 euros para todos aquellos autónomos que cierren sus negocios. Como digo, sí estoy viendo o estamos viendo mayor sensibilidad por parte de las comunidades autónomas, con ayudas que van no solo en el tema de la financiación, sino también ayuda directa. Y muchos ayuntamientos se están sumando a esta ayuda, sobre todo suprimiendo pues tasas, impuestos municipales, incluso bonificando el IBI, bonificando el recibo de los residuos.
etcétera, etcétera. Para nosotros ahora mismo es fundamental, sobre todo con los ayuntamientos, que es con los que tenemos más relación comercial, es que paguen en tiempo y forma, que podamos acortar esos plazos de morosidad, que en muchos casos son realmente escandalosos. Por ejemplo, voy a poner un dato que yo creo que nos va a sonrojar a todos los andaluces, es que el Ayuntamiento de Jaén, paga casi a 500 días. Es decir, así es imposible tener una relación comercial y mantener un negocio cuando te pagan a 500 días y no, evidentemente no toman ejemplo, ¿no? Pero para nosotros es importante no solo que los ayuntamientos vayan adoptando medidas, que lo están haciendo. Pongo también el ejemplo del Ayuntamiento de Valencia, casi 4 millones de euros para apoyar al comercio, pero sobre todo ahora que paguen las facturas, porque ahora lo que tenemos es una falta de liquidez imposible. Me vaya a permitir que dé un trago al agua, porque vamos a entrar en apreciaciones políticas y aquí pues quiero un poco hacerlo pausadamente y dar nuestro punto de vista como organización, ¿no? Vamos a ver, el sentido que tenemos o la percepción que tenemos es que este gobierno ha perdido por completo el rumbo tanto en el aspecto económico como en el aspecto laboral. Es decir, van detrás de los acontecimientos, como ha pasado en el ámbito sanitario, y están improvisando continuamente, ¿no? Además, como he dicho antes, con una falta de diálogo, yo creo que pues esta falta de respeto institucional es importante. Es decir, que el presidente de la COE se entere 5 minutos antes de la entrada en vigor de cuáles son las actividades esenciales y cuáles no, 5 minutos antes de presentar el Real Decreto, nos parece de una deslealtad institucional horrorosa. Pero es que además la falta de interlocución pues pone de manifiesto algunas medidas que se adopten. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un trabajador autónomo que a fecha de hoy esté afectado por el coronavirus va a cobrar 425 euros. 425 euros. Porque al ser accidente de trabajo va a tener el 70 o el 75% de su base de cotización, es decir, en torno a 700 euros, pero va a tener que seguir pagando su cuota de autónomo. Es decir, esto muestra la improvisación y muestra el legislar unilateralmente. Evidentemente, esta situación, en una situación donde además de no poder trabajar, estás enfermo, tener esta prestación es completamente insuficiente. Anoche pagábamos casi 1 millón, o el lunes por la noche, perdón, pagábamos casi 1 millón de euros a la Seguridad Social. Es decir, la supresión de las cuotas, que es una de las cosas que nosotros estamos pidiendo, supone, las cuotas de marzo y las cuotas de abril, suponen 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros. Esto es el 1%, repito, el 1% de todo el montante económico de las medidas que nos presentó Sánchez hace unos días, el 1%. Es decir, no merecemos los trabajadores autónomos ese 1%. Ya he dicho que, por ejemplo, damos mano de obra a 1 millón de trabajadores. A 1 millón de trabajadores. Además, vertebramos este país porque no solo estamos en las grandes capitales, sino que estamos en municipios muy pequeños. Por eso, por ejemplo, Castilla y León ha apostado por ayudar a los trabajadores autónomos, porque cualquier comercio que cierre en un municipio de 40, de 50 habitantes supone prácticamente la despoblación total, ¿no? Una realidad que tenemos, ¿no? Pero además es un gobierno intervencionista. Por ejemplo, nos están prohibiendo los despidos. Es decir, no nos prohíben los despidos, aunque el otro día a la ministra de Trabajo la traicionó el subconsciente y dijo que nos prohibían los despidos. No los prohíben, evidentemente, pero los están encareciendo. Es decir, vamos a ver, cuando nosotros salgamos de esta situación económica, evidentemente la recuperación no va a ser de un día para otro. Yo ayer hablaba con guías turísticos, con gente del sector que tiene pequeños alojamientos que me dicen que un europeo hace una reserva a 1 año vista y ya están canceladas. Y evidentemente no va a volver a España hasta dentro de 1 año. Es decir, esta recuperación va a ser lenta. No vamos a poder despedir o vamos a tener más dificultades porque están en este aspecto intervencionista, que yo creo que es prácticamente inconstitucional, pues están encareciendo los despidos y no permitiendo que el despido, por ejemplo, por causas económicas, se pueda justificar con el COVID-19. Por tanto, la recuperación no va a ser ni en U ni en V, va a ser una recuperación muy lenta y a largo plazo. A mí me gusta mucho un meme que está circulando estos días por las redes sociales que dice, mi jefe me ha dicho que no me paga porque no tiene dinero, pero que además tampoco me puede despedir. Vaya iluminado que tenemos de gobernantes. Esa es la realidad. Es decir, no podemos despedir a nuestros trabajadores. Llegan muchísimos autónomos que tienen 3 o 4 trabajadores del sector de la construcción que hace unos días no hicieron un ERTE porque podían seguir trabajando y que ahora
con la declaración de actividades esenciales y con el permiso retribuido, tienen que mantener esa plantilla durante 15 días al menos pagándole. Y bueno, ya veremos cuándo se recupera la hora. Esto prácticamente es insostenible. Creo que a este gobierno le hace falta un baño de realidad horrorosa. Pero he dicho que ayer pagamos 1.000 millones de euros a la Seguridad Social, pero muchos de los autónomos lo han pagado con la tarjeta de crédito, con su propia tarjeta de crédito, porque en las cuentas las tienen a cero. Pero el hecho de tener las cuentas a cero supone que muchas veces cuando se giran por el banco las devuelve con los correspondientes intereses de demora, que bueno, afortunadamente conseguimos rebajarlos con la última ley de un 20 a un 10%, pero, ojo, si ya estoy en mora y no estoy al corriente, no puedo solicitar la prestación por cese de actividad. Por eso para nosotros era fundamental suprimir las cuotas tanto de marzo como de abril en principio, ¿no? Porque no existe liquidez. Porque si lo que hay una apuesta del gobierno por hibernar la economía y las actividades, lo cual me parece bien, porque evidentemente esa es la directriz sanitaria que hay que seguir, tendremos que hibernar, lógicamente, nuestras obligaciones, tendremos que hibernar nuestros impuestos. ¿Qué sentido tiene que la portavoz de nuestro gobierno, nuestra paisana Montero, diga que se mantienen nuestras obligaciones fiscales del primer trimestre? Es decir, dentro de 20 días yo tengo que tener presentada, por ejemplo, mi declaración del IVA. ¿Cómo puedo yo salir de mi casa, meter las facturas en una carpeta y llevárselas al asesor? Y esto en una ciudad, imagínate en el ámbito rural. Es decir, viven fuera completamente de la realidad. Y además nos estamos quedando atrás en la protección social pues de los países de la Unión Europea. Por ejemplo, hay 22 países que han aplazado estas obligaciones fiscales del primer trimestre, 22 países. 15 comunidades autónomas han aplazado sus impuestos ya. Y sin embargo, aquí tenemos a la señora Montero que dice que sí, que tenemos que liquidar el primer trimestre ahora en abril. Bueno, pues países como Portugal, países como Francia, como Italia, como Reino Unido, están apostando por... Francia, por ejemplo, ha eliminado todas las cotizaciones sociales, todas estos países han eliminado las cotizaciones sociales. Para Dinamarca, por ejemplo, un trabajador autónomo digno de ayuda es un trabajador autónomo que tiene una pérdida de un 30%, y lo va a ayudar durante 3 meses y con un máximo de 20.000 coronas. Es decir, aquí necesitamos perder el 75%. Es decir, muchos de nosotros, unos somos autónomos, otros trabajamos por cuenta ajena, ¿no? En el momento que tú tienes una merma en tu ingreso de un 30%, tu economía se ve afectada. Por eso digo, pues que esta es la situación que tenemos. 6 consejos de ministros que no sé para qué han servido realmente y luego además un gobierno que actúa con cicatería. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver. Están diciendo que van a devolvernos la cuota de marzo. Bueno, repito, solamente nos van a devolver la cuota a aquellos que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad. Un 11, un 12 o un 15% o un 25% en el mejor de los casos. Pero ojo, no nos van a devolver la cuota entera, nos van a devolver la cuota correspondiente desde el día 15 al día 31 de marzo, que es el que se decretó el estado de alarma. Pero además han tenido la desvergüenza de que aquellos autónomos que se han dado de baja, porque nos llegan todos los días miles de autónomos que además nos mandan los justificantes bancarios, aquellos autónomos que se dieron de baja el día 17, 18, viendo las perspectivas, les han cobrado el mes entero. Es decir, y ahora vienen con moratoria y con suspensión. Realmente, bueno, pues esta es lo que tenemos y esta es la relación, esta es la situación que tenemos. Nosotros, evidentemente, hemos hecho propuestas, como no puede ser de otra manera, no solamente podemos protestar, y con esto termino, hemos hecho propuestas en el ámbito, lógicamente, económico. Para nosotros es muy importante, las propuestas están dirigidas en 4 líneas, ¿no? En el tema de las cuotas, de las obligaciones fiscales, de la prestación por cese de actividad y de los ERTE. En el tema de las cuotas, evidentemente, para nosotros es fundamental la suspensión de las cuotas de marzo, abril y mayo. Marzo no se puede suspender, evidentemente habría que devolvérsela a todos los autónomos y, como digo, suspender la cuota de abril y mayo porque no tenemos liquidez. Evidentemente, aquellos autónomos que están contagiados, como he puesto el caso, no pueden seguir pagando. Desde el día 1 tienen que estar exentos de pagar la cuota. En el tema de las obligaciones fiscales y tributarias, evidentemente este primer trimestre hay que desplazarlo a julio. No tiene sentido que vayamos ahora peregrinando con nuestros papeles
llegando a los asesores que además están completamente desbordados por el procedimiento que están haciendo de ERTE, de prestación de cese de actividad, etcétera, etcétera. Con respecto a la prestación por cese de actividad, hay que bajar ese umbral del 75% a un 30%, como ha hecho Dinamarca. Es decir, ya tenemos todos claros, evidentemente, lo que supone una merma de un 30% en nuestros ingresos. Imaginaros un 75%. Hay que bajarlo porque si no, muchísimos autónomos se van a quedar fuera. Por eso, como he dicho antes, ante la dificultad para demostrar esto, o por ejemplo, yo me puedo quedar en un 60% de pérdida, que es más que suficiente para tener un negocio ruinoso y cerrarlo, y sin embargo no lo puedo justificar o no estoy dentro de las condicionantes de las prestaciones. No hay que bajar este 75%. El disfrute de la prestación tiene que ser al menos de 3 meses, como mínimo 3 meses, y que sea compatible con otras prestaciones de la Seguridad Social, porque efectivamente el Real Decreto que la regulaba las excluye. Es decir, si yo tengo alguna prestación de la Seguridad Social, no puedo tener acceso a la prestación por cese de actividad. Les pongo un ejemplo también para que lo entiendan de una manera sencilla. Tenemos, por ejemplo, autónomas que son viudas, que están cobrando 150 euros de pensión de viudez y que no pueden acceder a la prestación de cese de actividad por tener otra prestación. Por tanto, esto hay que hacerlo compatible, ¿no? Y también hay que incluir como causa de fuerza mayor todas aquellas actividades que no se consideran esenciales para poder acceder a esta prestación. Y finalmente, en los ERTE, bueno, pues lógicamente, desde nuestro punto de vista, vemos que se está agilizando la tramitación, pero había que anular la disposición adicional sexta que dice o que nos compromete, en el caso de que nos concedan el ERTE, a mantener el empleo. Ni siquiera habla del nivel de empleo, habla de empleo durante los 6 meses siguientes. No sabemos lo que va a ocurrir dentro de 6 meses, no sabemos en qué situación vamos a estar y no nos podemos comprometer a mantener toda nuestra plantilla. Lo que vamos a ver dentro de 6 meses seguramente serán muchos procesos de quiebra de empresas que no tengan solidez ni solvencia económica. Y además nosotros somos el eslabón más débil de toda la cadena empresarial. Las empresas que están cotizando en el IBEX 25 o las empresas grandes, las multinacionales, evidentemente tienen colchón financiero y tienen otras soluciones para aguantar estos envites de la crisis económica. Nosotros, los autónomos, trabajamos del cajón. Es decir, con lo que vamos ingresando, vamos pagando. Y ese es nuestro día a día. Por tanto, no vamos a tener, lógicamente, posibilidades. Y en esta situación nos encontramos. Es decir, además nos hemos quedado como organización, y con esto termino, no hemos quedado solos. Es decir, nosotros somos una organización que, gracias a Dios, vivimos de las cuotas de nuestros asociados. Las cuotas de nuestros asociados suponen el 80% de nuestro presupuesto, pero, lógicamente, esto nos da una libertad absoluta para reivindicar y para enfrentarnos al gobierno que sea, al gobierno regional, al gobierno nacional. Aplaudimos cuando hacen bien las cosas y, lógicamente, los criticamos y reivindicamos cuando no hacen bien las cosas. Y por eso también os invito a todos los que estáis escuchando a afiliaros a ATA. Realmente ahora necesitamos también vuestro apoyo. Simplemente deciros, tenemos a 90 personas contestando consultas que nos vienen pues prácticamente de todos los ámbitos, de muchísimos ayuntamientos que nos dicen desde su servicio de empleo, por favor, no sabemos contestarla a vosotros. En definitiva, damos respuesta a muchísimos autónomos que en muchos casos lo que hacemos simplemente es una labor de psicología, escuchándolos y viendo un poco la problemática que tienen. Así que también os dejo la página web de ATA por si queréis asociaros a nuestra organización. Y por mi parte nada más, no sé si estoy en tiempo, no estoy en tiempo, justito. Os dejo un momento por si queréis hacer alguna pregunta y le doy paso al moderador. Mil gracias, José Luis, por tu exposición. Decíamos al principio las enormes cifras que mueve el trabajo autónomo en nuestro país, con más de 3.200.000 personas, que de una u otra forma suponen que unos 15 millones de personas de todas esas familias de autónomos pues dependen de la economía del trabajador autónomo. Todo esto se ve reflejado en esta conferencia y en este chat. Más de 3.000 personas se han suscrito a estas conferencias que de forma libre, de acceso libre, estamos dando desde la semana pasada. Esta de hoy ha batido sin duda el récord de asistencia y también se ve reflejada esa presencia en el chat. El chat es inabordable. Tendremos que estar todo el confinamiento aquí trasladándote todas las cuestiones que nos hacen todos los asistentes. Voy a intentar, José Luis, trasladártelas de 2 en 2 o de 3 en 3 para intentar abarcar el máximo posible, aunque ya desde de antemano pedimos disculpas a todos porque no podemos abarcar tantísimas cuestiones. Nos decía José Antonio que cuándo se les va a devolver la cuota de autónomo y cuándo se les va a pagar el subsidio de autónomo. Leticia decía, tengo una agencia de viajes y en el decreto del 14 de marzo no nos incluyeron como establecimiento de cierre obligatorio y en el del 31 de marzo sí, acerca del ayuda para autónomos. La tramito como cese de actividad
o ingresos inferiores al 75%. Y Juan Carlos nos decía, buenas tardes, en el caso de un administrador de una sociedad que cotiza en el régimen general asimilado, ¿cuáles son las ayudas que se podrían solicitar, ya que hasta la fecha no tenemos conocimiento de que este caso tenga posibilidad alguna de solicitar las ayudas existentes? Te paso otra vez la palabra, José Luis, para no lanzarte más preguntas seguidas. Bueno, de manera genérica, ¿no? Vamos a ver, yo recomendaría, en primer lugar, si tenemos la posibilidad de solicitar la prestación por cese de actividad como causa de fuerza mayor, es decir, porque el Real Decreto nos ha suspendido la actividad, muchísimo mejor que hacerlo por el criterio económico, porque el criterio económico, lógicamente, siempre hay que justificarlo. Pero primero tenemos que tener, lógicamente, la seguridad de que nuestra actividad ha sido prohibida. El problema que nos traslada algunos de las personas que están participando es que efectivamente no se vieron prohibidas, no se vieron excluidas en el primer Real Decreto y sí en el segundo, ¿no? Entonces no han podido hacer, lógicamente, en el caso, por ejemplo, de tener trabajadores, no han podido hacer un ERTE. Por tanto, yo recomiendo siempre, si es posible, causa de fuerza mayor. En el caso de que nuestra actividad no esté excluida desde primera hora, bueno, pues demostrar ese 75% hay que demostrarlo. A lo mejor ahora no te van a pedir nada, te van a dar la ayuda sin problemas, que nos pagarán, como he dicho antes, las mutuas, yo creo que empezarán a pagar después de la primera semana de abril. Pero lógicamente puede que luego haya controles y lógicamente haya inspecciones ex post. Por tanto, ojo, porque tendremos que justificar. Claro, hay muchos problemas en este ámbito, ya lo he estado comentando. ¿Qué ocurre con los que están en módulo, los moduleros, ¿no? que están en estimación directa? Es decir, esto, ¿cómo pueden demostrarlo? Pues tendrán que demostrarlo con algún tipo de documento, pues la caída de clientes, en su agenda, las cancelaciones, etcétera, etcétera. Pero no es sencillo porque, como he dicho antes, hay mucha inseguridad jurídica. De todas maneras, las mutuas están siendo, como también he comentado antes, bastante permisivas en lo que es la aceptación y en el pago de la prestación, pero ojo. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, pues ya os he dado antes la página web de ATA, consultarla, seguramente hay un asesor, os va a afinar mucho más en la contestación que yo. Gracias, José Luis. Te sigo trasladando algunas cuestiones. Decía Maya, ayuda extraordinaria por disminución de ingresos. ¿Qué información le van a pedir a los autónomos societarios que facturan a su sociedad? ¿Los ingresos que facturan a su sociedad o la disminución de ingresos de su propia sociedad? Es decir, el libro registro de facturas del autónomo o los datos de la sociedad. También Marta nos comentaba, buenos días, soy autónomo y querría saber si necesito un asesor para realizar toda la burocracia necesaria para la moratoria o aplazamiento de la cuota autónomo o la puedo realizar desde casa. Y también, por continuar con alguna pregunta más, un autónomo que paga un arrendamiento a un arrendador, sociedad que posee más de 10 viviendas, ¿está obligado a rebajar el 50% del alquiler a los inquilinos durante 4 meses? ¿Podrá plantear a sus inquilinos la opción de la concesión de moratoria de 4 meses del pago del alquiler y a devolver en 3 años? ¿Cómo hay que solicitarlo? Y la opción bancaria de microcréditos, interés al 0% y del aval del Estado. En fin, muchas cosas, José Luis. Bueno, son muchas cosas. Vuelvo a insistir que tenemos un buen equipo de asesores, que lo utilicen. Es cierto, algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, es que no me da tiempo ni a anotarlas. La solicitud de prestación por cese de actividad es sencilla, no tiene muchísima complejidad, no creo que necesite o se necesite un gestor. Otra cosa es luego ya, si yo la solicito a través de, o justificando una pérdida de un 75%, pues lógicamente luego tendré que tener a disposición pues todo este tipo de libros de ingresos, de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas? Yo quiero resaltar una cosa. Vamos a ver, se está, desde el gobierno, yo creo que además interesadamente, se está hablando de la devolución, solicitar la devolución de la cuota. Vamos a ver, solo podrán solicitar la devolución de la cuota aquellos trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios de la prestación de cese de actividad y cuando lo sean. Es decir, vamos a ver. El estado de alarma se decretó el día 15, si no mal recuerdo. Hasta el viernes pasado no tuvieron unos criterios claros las mutuas de trabajo sobre cómo tramitar esto. Con lo cual empezaron a tramitarlos prácticamente entre la tarde del domingo y el lunes pasado. Es decir, llevamos una semana. No creo que haya todavía resoluciones positivas de que se acepta la prestación por cese de actividad, con lo cual nos han cargado la cuota de marzo. Pero en todo caso, si no ha solicitado la prestación por cese de actividad, no puede solicitar la devolución de la cuota. Esa era nuestra guerra. Nuestra guerra es que el gobierno suspenda las cuotas, que es mucho más sencillo que todo esto. Que al que tenga que darle la prestación y la solicite, se lo dé. Al que no tenga que dársela, no se la dé, porque hay actividades que siguen en marcha. Pero era fundamental la exención de la cuota, porque como he dicho antes, en muchos casos se ha girado
y no habiendo liquidez en el banco sea devuelto con el correspondiente recargo y además con la correspondiente imposibilidad de solicitar la prestación, porque uno de los condicionantes sine qua non para que nos den la prestación es estar al corriente de pago en Seguridad Social. Si yo tengo un aplazamiento acordado con ellos, evidentemente eso estará al corriente de pago, pero si yo no he pagado la cuota del mes de marzo, no puedo solicitar la prestación. Muchísimas gracias, José Luis. Vamos a continuar. Como te decía, son muchísimas las preguntas. Dice, caso concreto de un autónomo que trabaja en gestión fiscal y contable con pocos clientes que va a facturar, pues el trabajo de presentación de impuestos se va a hacer, pero los clientes ya están adelantando que no van a poder pagar. No sé. Es la situación que vivimos actualmente. Vamos a ver, la economía está paralizada y no solo porque, como he puesto el ejemplo antes, es decir, yo tengo una actividad, como he puesto el ejemplo del fontanero, puedo tener una actividad, pero si no tengo dónde comprar el repuesto, no puedo desarrollar mi actividad. Está pasando a los gestores, ¿no? Y a los administradores, están completamente desbordados con consultas, con tramitaciones, pero lógicamente están desbordados de gente que se ve abocada a la ruina y que evidentemente pues ya le están diciendo, ojo, no sé si te voy a poder pagar. En fin, es una situación complicada, muy, muy complicada y que lógicamente, bueno, vemos que este gobierno no está acompasando a esta situación de sacrificio que nos obligan, que lógicamente estamos dispuestos a hacerlo porque tenemos que estar en casa, pero no están acompasando medidas que nos permitan salir de ella, ¿no? Nos decía María José, la ayuda extraordinaria del Real Decreto 8/2020 es aplicable tanto a trabajadores autónomos como a profesionales autónomos, es decir, los que son autónomos profesionales, por ejemplo, un médico que sea administrador social, pero no tienen contratado personal porque lo contrata directamente la sociedad, ¿se pueden acoger a las ayudas? No tengo, ahora mismo no te puedo responder, porque te podría decir una cosa y lo contrario. No tengo el criterio claro. Es que hay muchísimas dudas, No tengo el criterio, honestamente no tengo criterio claro. Es evidente porque son medidas de ultimísima hora. No, y que además, bueno, no es que sean medidas de ultimísima hora, sino que además que son medidas que no están desarrolladas. Es decir, vamos a ver, este tema que me plantean muchísimos médicos, por ejemplo, del sector de la privada, que tienen clínicas, dentistas que tienen clínicas, pero por la actividad que desarrollan no les permiten cerrarlas. Sin embargo, lógicamente, ni tienen clientes, pero tienen que seguir manteniendo a sus trabajadores para tenerlas abiertas. Son situaciones realmente caóticas y que llevan, lógicamente, a la ruina, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo mantener yo un centro médico privado si no tengo clientes, pero además el Estado no me permite cerrarlo y por tanto justificar causa de fuerza mayor? También nos comentaba Fernando, mi actividad está dentro de las permitidas, venta de consumibles a empresas. Yo podría pedir el cese y la prestación, ya que tengo casi el 90% de mis clientes en ERTE o teletrabajo, con lo cual ventas pocas. En fin, sí. Es una reflexión que ya has abordado, no sé si quieres puntualizar. Sí, no, adelante, puedes justificarlo. Y no tiene otra manera de justificarlo si no es a través de demostrarse el 75% de pérdida. Nos traslada también otro asistente. ¿Las mutuas están tramitando las prestaciones por cese de actividad? ¿Puede confirmarlo? Sí, claro que sí. La están tramitando. Lo que pasa es que también quiero poner, vamos a ver, no quiero manifestar alarmismo, pero es cierto que muchas mutuas tienen criterios contradictorios. Entonces, hay mutuas, pongo un ejemplo, vamos a ver. He puesto el ejemplo antes de un trabajador que está en pluriactividad. Trabaja para una empresa y además está de alta como autónomo. Bueno, pues hay mutuas que a la hora de tramitar la prestación se la admiten sin ningún problema y a mutuas que le dicen que tiene que elegir entre una y otra. Desde nuestra óptica, desde nuestra interpretación de la normativa, evidentemente tú no puedes cobrar una prestación, por ejemplo, por desempleo y seguir dado de alta como autónomo. En este caso te tendrías que dar de baja o tendrías en todo caso que elegir o una u otra. Pero como digo, en algunos casos las mutuas, me he encontrado con un caso, por ejemplo, de una mutua, no voy a decir el nombre, pues que ha reducido de las 26 actividades que son esenciales de las 25 a 16. No sé con qué criterio lo ha hecho, pero evidentemente si un Real Decreto establece 25 actividades esenciales, no puedes tú reducirlas a 16. Por tanto, ojo, porque yo me iría en todo caso al Real Decreto y me asesoraría bien, porque lo que establece la seguridad jurídica no las da el Real Decreto, ni nos las da las interpretaciones, ni lo que nos digan las mutuas. Y si mañana tenemos un problema o una controversia, evidentemente lo que va a tener validez en los tribunales va a ser los Reales Decretos y la normativa jurídica. Nos comentaba Alba cómo se acreditará a posteriori la pérdida del 75% respecto al semestre anterior. Fundamentalmente con los documentos contables que tiene todo autónomo que llevar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en algunos casos? Como, por ejemplo,
los que están en módulo, ahí tenemos un problema, ¿no? Yo vuelvo a insistir. Tenemos colgada algunas preguntas y respuestas en nuestra página web sobre este tema, pero yo recomiendo que seáis pulcros, que solicitéis, pero que seamos pulcros, porque sabemos que posteriormente, aunque ahora mismo no nos van a exigir nada, posteriormente sí nos van a pedir que justifiquemos, por ejemplo, este 75%. ¿Cómo lo tendremos que hacer? Pues, lógicamente, nuestra información, nuestros documentos contables serán los que justifiquen esa caída de ingresos. Caída que ha de ser comparada con la media de ingresos de los últimos 6 meses. En aquellos casos que un trabajador autónomo lleve dado de alta menos tiempo, pues, lógicamente, en función de la media de ingresos que tenga en los últimos meses en que ha estado de alta. Perfecto, gracias José Luis. También nos dice Javier, los pequeños autónomos no nos vemos reflejados en las ayudas comentadas de Andalucía. ¿Habéis previsto alguna ayuda directa para autónomos? Porque ni siquiera tenemos acceso a los créditos ICO que están agotados. ¿Cómo pensáis plantear a la Junta de cara a los pequeños autónomos que no tenemos empleadores a cargo? Bueno, aquí como estamos los justos, puedo adelantar, estamos trabajando con la Junta de Andalucía para establecer una ayuda directa al autónomo, en el caso tanto con trabajadores como sin trabajadores, pero una ayuda directa que le permita, lógicamente, hacer frente bien a la cotización, bien a los gastos fijos mensuales y una ayuda directa que, lógicamente, pues tenga un espacio temporal por lo menos de 6 meses o 1 año. Estamos en ello, estamos trabajando, como he dicho antes, con la Consejería de Empleo y con la Consejería de Economía. Bueno, mil gracias, José Luis. Vamos a ir acabando ya. Son muchísimas las preguntas, no queremos dejar nada. Te has detenido también en vuestra apreciación desde ATA, desde el punto de vista más político, y por no dejarnos nada, Marta nos decía que no estamos aquí para arengas políticas, pero para eso ya están las tertulias y columnas de opinión. Aquí estamos para que nos den respuestas concretas y funcionales. En fin, queremos ser transparentes con todas las preguntas, incluso con las críticas que puedan hacerte llegar, José Luis. Nosotros desde el Instituto de Estudios Cajasol estamos evidentemente en el sector de la formación. Tú has hecho referencia ya a cómo va a afectar la formación también en toda esta crisis. No sé si también quieres pararte en ello. Sí, bueno, vamos a ver. Quiero pararme en ello porque evidentemente me sorprendió esta disposición adicional, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo que este año va a ser un año complicado presupuestariamente, que evidentemente desde el punto de vista jurídico, pues los gobiernos tienen capacidad de maniobra pues para destinar, dependiendo de qué partida. Pero bueno, como en el ámbito de la formación soy muy sensible porque he desarrollado mi trabajo durante 15 años en ese ámbito, me sorprendió que bueno, la cotización por formación que pagamos, como he dicho antes, trabajadores y empresarios, pues se destine al desempleo. Quizás es necesario, pues por supuesto que sí, pero también es necesario otro tipo de recortes en la administración y hasta ahora pues no lo estamos viendo, ¿no? Pero lo que sí está claro es que con esta disposición, ojo, que estos reales decretos se tienen que refrendar por el Congreso y aquí en este caso, como va a afectar a las comunidades autónomas, bueno, no sé yo qué dirán catalanes y vascos, ¿no? Pero lo que está claro es que si ya había dificultades por las transferencias de competencia en formación de empleo a educación, que no le gustaba al sector, pues yo creo que este año va a ser un año muy, muy complicado si al final la cuota de formación se destina al pago de desempleo porque evidentemente no va a haber convocatorias públicas, no va a haber presupuesto para destinar convocatorias públicas. Pero bueno, como digo, esto tienen que refrenarlo en el Congreso y vamos a esperar a ver qué ocurre. Bueno, muchas gracias de nuevo, José Luis. Es ya prácticamente la 1 de la tarde. No sé si quieres terminar, si quieres puntualizar con algo más para despedir esta intervención. Sí, quiero transmitir un mensaje de optimismo. Es decir, yo llevo trabajando muchísimos años en el colectivo, muchísimos años con muchísimos autónomos. Yo sé que nosotros tenemos un ADN especial, un ADN de resistencia y de resiliencia que ahora mismo está tan de moda. Yo creo que saldremos de esta crisis. Desgraciadamente caerán muchísimos autónomos, pero nos reinventaremos, como hemos hecho siempre, como hemos hecho en la crisis precedente, que la vivimos también de manera directa y muy duramente. Y simplemente, bueno, ofreceros a la organización. Nosotros, como hemos dicho antes, nuestro sustento son los autónomos a los que representamos y eso nos permite, pues, defendernos con total libertad y también, como he escuchado, aceptar muchas veces las críticas de los autónomos y además son los autónomos lo que nos van diciendo, lógicamente, o los que nos van estableciendo nuestras ideas, nuestro día a día y nuestras reivindicaciones. Por eso, mandaros también un mensaje de ánimo. Vamos a tener ahora mismo que solucionar la crisis sanitaria, que es fundamental, y luego, bueno, pues seguiremos desde ATA peleando para que este gobierno no nos deje en la cuneta.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo, José Luis, secretario general de ATA, José Luis Perea. Yo creo que es un auténtico lujo para todos los autónomos el haber podido charlar contigo en directo durante la mañana de hoy. Son muchísimas las personas que se han conectado a esta conferencia. De antemano les pedimos otra vez disculpas porque es que no hemos podido trasladarles todas las consultas que nos han hecho, pero esperamos que de alguna forma hayan visto más claridad en todo el panorama que tienen que abordar en estos días. Gracias de nuevo, José Luis. Gracias a todos ustedes. Les mantendremos informados de futuras acciones formativas que realicemos. Parece que la presencialidad en las aulas va a tardar en llegar, pero sí tendremos esta presencia telemática a través de los escritorios de ordenador. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.